de la reforma agraria, que dice que el modelo que se buscaba en la reforma agraria en el paso final era buscar los asentamientos coljoses, asentamientos muy parecidos a los de la Unión Soviética. ¿Ya? Durante aquellos viajes descubrimos, y estos son relatos de dos periodistas checos que viajaron en la época a ver qué está pasando en la reforma agraria. Y ellos dicen, durante aquellos viajes descubrimos que en los latifundios en los que ya se había aplicado la reforma, reinaba el caos absoluto. Nadie cosechaba, nadie sembraba ni araba. En vez de trabajar, todos estaban en pie de guerra. Entonces, ahí también vemos bueno, esa es otra área, pero de que el objetivo de Salvador Allende y su gobierno también era apoyar los grupos armados y paramilitares. Y claro, los diarios que decían en la época también, colas hasta 2.000 personas para comprar pan. Allende mismo señaló que hay harina para 2, 3, 4 días. Entonces estamos hablando de que es importante recordar la historia. Los campos de colectivización de la Unión Soviética mataron kazajos, mataron ucranianos, mataron personas, mismos rusos, por la expropiación de las tierras y por el trabajo forzoso y por la escasez de alimentos que habían. Y efectivamente, los que apoyan al gobierno de Salvador Allende dicen, no, pero es que instalan la consigna política de que fue todo una conspiración de Estados Unidos, muy alejada de la realidad, por supuesto, solo una conspiración de Estados Unidos para que caiga el gobierno marxista, que fue electo por vía democrática, el primero de Occidente. Y es efectivo que el año 70 la economía chilena tuvo un auge. Y por lo que dijimos anteriormente, principalmente, había reservas internacionales, sí, la inflación estaba controlada, había una inflación crónica, y la economía de esa época gozaba de cierta buena salud, a pesar de tener restricciones, barreras, etcétera, pero un crecimiento muy mediocre. No quise incluir el gráfico clásico que es del crecimiento de Chile desde 1810 a la fecha, pero cuando uno ve ese gráfico, uno revisa el crecimiento económico en distintas metodologías y uno ve que el crecimiento de Chile, con distintas constituciones, con cambios de sistema político, con guerras civiles, etcétera, fue mediocre en prácticamente toda la historia. Y por eso también éramos uno de los países menos desarrollados en todo el continente. Entonces, indicadores macroeconómicos de la época. La tasa de crecimiento, el 71 fue un 8%. Imagínense la fuerza que tenían las políticas del populismo monetario, de la economía que se estaba calentando en esa época para poder ir tomando el sistema de producción. Y las tasas de inflación incluso bajaron un poco. ¿Lo ven? En el año 71 pasó de 36 a 22. Y las tasas de desempleo a nivel nacional, teníamos prácticamente pleno empleo, mira, 3,8, año 71. Y el incremento ficticio de los salarios reales, claro, también están cerca de un 22. Entonces, las tasas de crecimiento sectorial, podemos ver el comercio, la industria, tenían un crecimiento elevado. Y lo interesante también de ver es cómo tan poco tiempo se fue radicalizando el plan. Ahí está acoplando. Si puedes bajar un poco.
Del año 72 al... ¿Sí, ¿puedes bajar un poquito? Ya. Ahí sí. Entonces, el gobierno del pueblo que estaba con los obreros, con los campesinos,
Muchas gracias. Tendremos un espacio ahora de preguntas. ¿Quién gustaría de hacer preguntas? Solamente 3 preguntas. 1, 2. Ya. Eso. ¿Aló? Sí. Hola Marco, muchas gracias por la exposición. Genial, te felicito. Mi pregunta es la siguiente, con respecto al inicio de la Unidad Popular, ¿qué crítica le haces, por ejemplo, al que hizo las bases de esta instrucción, que en este caso sería Frei Montalva padre, como también hay un libro bien famoso que estaba en esa época y estaba prohibido, que era Frei el Quelenske chileno, que hizo prácticamente las bases para que en este caso Lenin saliera con su famosa revolución. Entonces, ¿cuál es la crítica? Y realmente hizo las bases de la reforma agraria que se acrecentó en la Unidad Popular y quedó en el desastre que todos conocemos. Eso, muchas gracias. Sí, ¿cómo era tu nombre? Felipe. Mira, yo lo que veo, ya 50 años después, obvio, es que la reforma agraria era una de las aristas para la toma del control total del país. Una de las aristas. Y en base a esa política, efectivamente hay responsabilidad de quienes formularon y aprobaron esa política. Y en esa época hay que entender de que Chile era extremadamente estatista e incluso la derecha de la época, si la podemos llamar así, también apoyaba en cierta medida no tan radical la reforma agraria. Entonces podríamos decir que era una política de consenso en ese tiempo. Y que, claro, tiene mayor responsabilidad quien la promovió mayoritariamente, pero también tiene responsabilidad aquellos que tampoco se rehusaron mucho a que se lleve a cabo. Cuando uno analiza los antecedentes de la época, había parte de la derecha que la apoyaba sin problema, la reforma agraria, es decir, las expropiaciones con comillas. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay una responsabilidad histórica de la época, entendiendo la relación contextual también, que es que Chile era un país estatista, de naturaleza estatista, los políticos eran estatistas, entonces una política que dio el paso para el avance de un gobierno marxista, obviamente son aquellos que debiesen reflexionar de que fue una mala política. Hay un libro bien bueno que se hace cargo algo de eso, que editó el Congreso Nacional, la Biblioteca del Congreso, que se llama La Reforma Agraria. Y ahí está la cita de Valdés, que señalaba que era una política similar a la Unión Soviética de la colectivización. Pero ahí hay izquierdistas también que señalan que la reforma agraria fue por mal camino. Pero hay que entender que la derecha también apoyó la reforma agraria. Entonces, ese mea culpa también de que a veces no todo es blanco y negro. Sí, me voy a colgar de lo mismo. Resulta que el campo chileno del siglo XIX, XX, tiene que estar una crisis menos grande. ¿Cómo fue que la derecha, en tiempo de Jorge Alessandri, apoyaron un inicio de reforma agraria? Claro, Jorge Alessandri no se imaginaba que iba a terminar así con un inicio de reforma agraria, claro que como fue al final del gobierno de él y llegó a Frei que la impuso totalmente la reforma con la democracia cristiana. Pero tiene que haber una crisis enorme por cómo la derecha, Alessandri, hizo un inicio de reforma agraria. Eso. Y lo otro que nunca se ha señalado fuerte, por ejemplo, es esa tarjeta de racionamiento que dio López. Yo tenía 14 años, 73, y recuerdo que si no está eso manejaba el Partido Comunista, había que inscribirse, tenía un aceite, un jabón, tenía que tener esa tarjeta de racionamiento de la JAP. Y eso, después con los años, leyendo la BBC de Londres, resulta que Fidel Castro, el año 63, ahí empezó en las tarjetas de racionamiento en Cuba. Y eso era una política stalinista que venía del tiempo de Stalin, la tarjeta de racionamiento para culpar a la oposición. ¿Ah? Entonces, era toda una línea. Ahora, es una cosa. Ahora me extraña, por ejemplo, esto de la previsión para todos. Yo no sé cómo esto de la AFP, por ejemplo, hay una señora que sale a protestar en el tiempo de la
¿cómo se llama? El estallido, una directora de un colegio religiosamente pagaba sus cotizaciones durante años y sacaba 100 lucas de pensión. ¿Cómo se explica eso? O sea, bueno, tiene sus falencias toda la AFP. Ya, gracias. ¿Cómo se llama usted? Vernon. Pedro. Ya. Claro, el tema de la reforma agraria, insisto, como respondí lo anterior, la derecha chilena en gran parte del siglo XX y siglo XIX era de naturaleza estatista. Muy poco, de hecho, las políticas liberales incorporadas en el año 75, de ahí para adelante, eran vistas como una extravagancia. Algo que, oye, uno analiza los textos de la época, era como que tengo un poco de miedo a abrir la economía, tengo un poco de miedo a bajar un arancel. Y también se puede ver en los textos del Partido Nacional, incluso, que señalaban como un importante componente de proteccionismo. Entonces, a mí no me extraña que en esa fecha, por los antecedentes como ideológicos que habían dentro de la derecha chilena, se haya apoyado una reforma agraria, sin entender claramente que el siguiente paso de la reforma agraria era la toma del poder y todo como en la Unión Soviética. Lo mismo que las tarjetas de racionamiento. Sí, yo también concuerdo que eso debería mostrarse mucho más, porque hoy se ve casi como si fuera una conspiración que hubo y que era una mentira. ¿Sí? Yo nunca lo vi en el colegio, nunca me pasaron eso. Me imagino que muchos de los que están acá es lo mismo. Y sobre el tema previsional, bueno, ahí es para otra charla y hablar, siempre hay problemas y etcétera. La última pregunta. Gracias. Me fue inevitable, mientras escuchaba la charla, tener un déjà vu, ¿ok? Con respecto a lo que comentabas de donde quitaban las tierras, donde lo de la tarjeta de racionamiento, las colas para comprar comida, porque yo lo viví en Venezuela, ¿ok? Con el régimen chavista. No lo leí, no me explico. Ahora, mi pregunta concreta es, ¿esto se puede leer en cualquier otro libro que puedan acceder los chicos del instituto? Porque es que siento que endiosan así como en su momento a Castro, en su momento a Chávez, pues Allende no es la excepción. Y para evitar algo como eso hay que evitar la ignorancia, empezando por charlas como esta. Le pregunté que si eso los chicos lo ven. Sí, muchas gracias por la opinión y la vivencia personal. Bueno, gran parte de las cifras y los estudios que mostré están basados en documentos oficiales o papers académicos, y uno de ellos que recomiendo es uno del CIEPLAN, que sacó Larraín con Meller, y ellos efectivamente hacen una revisión muy importante, acabada, del sistema económico de la época. Así que en ese sentido yo hago un llamado a leerlo. Obviamente tenemos que difundirlo mucho más sobre la experiencia de la época, romper algunos mitos, y uno de los mitos también que es muy importante de romper es que unas reformas económicas de carácter o de tipo liberal como las que se hicieron en Chile no son un caso atípico, no son un caso atípico, porque se ha mostrado que, de hecho, el Partido Liberal chileno, que es socialdemócrata o derechamente socialista, adscrito al gobierno actual, señala que Chile es el Norcorea del neoliberalismo, y lo señala al mismo tiempo que lo señalaba Marco Enríquez Ominami en sus programas de gobierno, y también en el diagnóstico del Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque tenemos Polonia, que hizo reformas estructurales muy similares a las chilenas,
después de que cayó el muro, y hoy sabemos que es una economía pujante en Europa. Tenemos Estonia, que hizo reformas en democracia muy importantes, similares a las estructurales realizadas en Chile en el gobierno militar. Tenemos Nueva Zelanda, que hizo reformas en los años 80, rompiendo aranceles, etc. Tenemos Reino Unido, Estados Unidos, hay ejemplos múltiples. Lituania está avanzando también con reformas importantes. El mismo Kazajistán hoy está dejando un poco de lado su sovietismo, por así decirlo, y implementando algunas reformas al sistema político y económico. Entonces, ojo, ahí cuando nos dicen que somos el Norcorea del neoliberalismo, falso. Eso es mentira y es una mentira instalada para poder demonizar con tácticas y estrategias que ellos saben utilizar muy bien y como nos señaló Paul Johnson en su momento. Así que hay que seguir batallando, luchando por las ideas de la libertad y la verdad. Así que, bueno, a seguir difundiendo estas ideas y agradecer la invitación nuevamente. Muchas gracias.